nicaragüenses tenemos derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Este derecho no puede estar sujeto a censura. Sin censura. Un programa informativo sin mordazas de ningún tipo. Política, económica, deportes, ciencia, religión, noticias nacionales e internacionales, tópicos calientes, crudos y sin censura alguna. Buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Impugnados, ¿qué les parece? Bueno, los amigos del PRD ayer tuvieron la noticia del siglo, los sacaron del partido sin haber iniciado. El PRD ayer perdió su casilla, el Consejo Supremo Electoral le suspendió la casilla por una impugnación que hicieron unos pastores y luego se agarraron de los procedimientos de una supuesta asamblea que hubo. El punto es que ya el PRD no corre en estas elecciones y solamente nos queda el C por L, y ahora van a dos bandas porque los otros partidos no cuentan mucho, ¿verdad? El C por L y el partido de gobierno, ¿verdad? Aunque en las redes sociales se cuenta que hay una impugnación pendiente de el C por L y bueno, aquí tenemos un asunto y terminaremos con una boleta con un candidato único corriendo, pues porque eso es el paso que esto va. No hemos iniciado y esto está así. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y yo se lo digo aquí a todos los invitados y en el público en general, que ahora hay un nuevo código de ética del Consejo Supremo Electoral. No se les puede decir nada, son excelentísimos señores magistrados, son dignos de todo respeto y no se puede tan siquiera ni criticar. Y la verdad que sus decisiones son palabra de Dios porque son inapelables. Así que al paso que esto va, nosotros tenemos que decir que los excelentísimos señores magistrados de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, ayer le cortaron el pescuezo al PRD. Muere. No hay que criticarlo. Porque si no, no, yo tampoco sigo hablando. Entonces hoy tengo de invitado al precandidato del C por L, porque una persona es un intelectual, un catedrático del INCAE, una persona que ha sido embajador, diplomático, de todo, pero también ahora que está de precandidato se ha hecho muy controversial el doctor Arturo Cruz, que lo vamos a estar escuchando aquí en la radio. Y le pido disculpas porque no tenemos retorno, solo es mi fotito. No he podido poner retorno, no tengo la plata para comprar mi retorno, ¿qué quiere que le diga? Y estamos en ese rollo. Probemos su audio a ver cómo suena, pero Indira nos puede ver en las redes sociales para que mire cómo usted luce, que luce bien simpático. Buenos días. Ok, buenos días, gracias por invitarme. Espero que me estés escuchando. Por supuesto. Ok, qué maravilla. Y lo estamos viendo bien, sin ningún problema. Bueno, a mí me pareció excelente tu introducción, así que procedamos. Bateo libre. Doctor, ¿qué opina de lo que está ocurriendo? Pues porque fue lamentable. Ya el camino está tirado, si esto se queda así. A mí me dejó varias lecturas dudosas, y usted, que es un catedrático, una persona muy inteligente, tal vez me pueda iluminar, porque al frente no le convenía haber parado al PRD. A ver, yo porque entre más partidos tengan, más división hay. Con toda sinceridad que la gente del Carmen, ¿no?, el régimen, vive en un universo paralelo, donde básicamente sus cálculos no tienen nada que ver con la racionalidad de nosotros, los que estamos en la realidad verdadera. Inclusive, si hay partes del discurso de ayer que a mí me dejaron realmente atónitos, cuando dice, por ejemplo, que Nicaragua puede seguir creciendo económicamente sin ni siquiera elecciones, que en un momento lo insinuó, y en otro momento dijo, y mucho menos con un nuevo gobierno.
Y la verdad es que este es un país que no tiene viabilidad en ningún modo, mucho menos económico, si no tenemos unas elecciones aceptadas por los nicaragüenses y por la comunidad internacional. ¿Te podés imaginar amanecer el nuevo año próximo con un gobierno completamente ilegítimo, que independientemente de que tenga el poder coercitivo, no tiene legitimidad mínima de origen? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Mira, no quiero extenderme demasiado, pero una de las cosas que a mí me preocupa de sobremanera es que hay que entender, sobre todo cuando él entra en un desafío con el embajador de los Estados Unidos, de que Nicaragua es parte del ecosistema económico de Estados Unidos. 66% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, de la actividad económica de todos los nicaragüenses, está vinculado a los Estados Unidos. Y si nosotros no tenemos esas elecciones que requiere esa legitimidad de origen básica, podemos en el 2022 perder la membresía en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que sería catastrófico. Entonces, más desempleo. Realmente es preocupante. Pero en el mundo paralelo que vivimos, ¿verdad? O sea, estamos viendo películas de ciencia ficción aquí en la radio ahorita. El rollo aquí es que ustedes son la única casilla que ha quedado con una parte de la oposición. Los otros, ni modo, pues se convirtieron en el voto útil porque tendrán que irse para algún lado. ¿Okay? La pregunta aquí es, ya está esto decidido. A ver, yo usted es un precandidato, pero básicamente ayer ya lo hicieron candidato. Perdón, con lo que ocurrió ayer, ya lo hicieron candidato. No necesariamente, por favor. Recordad que dentro de C por L hay inscritos cuatro candidatos que tenemos que competir. Y también recordad que ante las arbitrariedades del gobierno y de ese Consejo Electoral, que como vos muy bien dijiste, es casi la palabra de Dios, ¿verdad? Que decide absolutamente. Aquí pueden haber impugnaciones, aquí pueden haber inhibiciones. Realmente la arbitrariedad puede llegar a unos extremos. ¿Irán a inhibir al doctor Arturo Cruz? ¿Lo irán a inhibir a usted? Nunca se sabe. Muy bien dijiste. A ver, uno ve el protocolo de comportamiento con el que supuestamente los candidatos tenemos que comportarnos, y las arbitrariedades son sin límites y dependen de los caprichos. Aquí no hay formalidad institucional, aquí no hay formalidad legal. Aquí dependemos, como en el siglo XVI, de la potestad de los soberanos. Aquí hay gobiernos que son absolutos. Verdaderamente, esto es increíble, que estemos en el siglo XXI y que realmente la formalidad institucional legal no cuente del todo. Mañana perfectamente este Consejo puede decidir de que porque yo violé una de las tantas leyes que han sido aprobadas, igualito como ocurrió con Putin en Rusia, yo no puedo calificar como candidato porque estoy en violación de esas leyes. Y se acabó. Este comentario mismo puede ser hasta contra la dignidad de los magistrados. Pues te podés imaginar, pero nosotros no podemos vivir bajo ese temor de que te van a inhibir, de que podemos decir algo fuera de lugar. Yo personalmente creo que lo que ocurre es que aquí tenés un gobernante que sabe muy bien de que si tenés elecciones creíbles, competitivas, no las gana. Sobre todo si la gente sale a votar masivamente. A ver, históricamente vos sabés que el sandinismo, podemos decir que contaba con un piso electoral que era un piso techo, por ponerlo así, de 35%. Bueno, ese piso techo está reducido a su mínima expresión, 20-25%, y yo estoy seguro que muchos de los que son supuestamente sandinistas están desesperados por buscar una opción electoral que los libere de lo que yo he llamado la pareja imperial. Hay muchos sandinistas que se sienten tan presos como nosotros. Pero yo he estado escuchando... El voto es la única salida. Yo he estado escuchando esa misma opinión que usted dice, esa misma postura de mucha gente, pero no hay un plan de gobierno, nadie les ofrece nada. O sea, lo que están diciendo los precandidatos, y hablando de usted, es el discurso anti-Ortega. Pero ¿qué me ofrece al que no es, al que es sandinista, que dice, bueno, yo me embarco con la casilla, pero ¿qué me ofrecen? No, por eso es que hay que tener, bueno, primero que todo, ofrecerle de una manera moderada, racional,
una opción donde ellos tienen cabida. Pero básicamente, ¿cuál es el juego de Ortega? Polarizar al extremo para obligar a que el sandinista, que no se siente a gusto con él, termine votando por él. Porque obviamente su obsesión es cohesionar por el lado de él, dispersar por el lado nuestro, pero sobre todo promover la abstención. Entonces realmente le tiene temor, y miren qué cosas de la vida, a un discurso más racional, más moderado, más de futuro y menos de pasado, y básicamente donde uno tiene que obviamente buscar la tranquilidad de Nicaragua con justicia, pero sin vendetas. Y eso es un equilibrio que no es fácil de presentar. ¿Cómo lo va a lograr el doctor Cruz? Porque... Bueno, con vos, por ejemplo, en este programa, transmitiendo este mensaje. Es decir, es fundamental. Y yo te digo algo, la maniobra que ocurrió ayer fue precisamente en función a crear más desconfianza y más división en la oposición. Nosotros estamos en una suerte de guerra civil entre nosotros. Parecemos caníbales matándonos. Y eso se tiene que terminar. Tenemos que tener una relación de más confianza, de mayor comunicación entre nosotros. Hay que recordar que nosotros en nuestra historia acarreamos lo que se puede llamar el famoso temor al alacrán en la camisa. Una sociedad donde prevalece la desconfianza. Y yo he denominado a Daniel Ortega el caudillo de la desconfianza. Bueno, es un maestro dividiéndonos. Y ya es tiempo que eso cese. Usted mencionó el alacrán en la camisa. Y ese era el problema que mucha gente ve con el C por L. Y te quiero decir... Porque los orígenes del C por L son medios chuecos. Bueno, a ver, en esta cultura nuestra, todos son percibidos por el otro grupo como medio chuecos. Y de ahí realmente está uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Es una sociedad donde la desconfianza ha sido nuestra gran debilidad a lo largo de la historia, que hace muy difícil que colaboremos entre nosotros. Pero también es importante empezar a crear un radio mínimo de confianza, al menos entre la oposición. De otra manera, la deseada unión, la unión efectiva, va a ser muy difícil de realizar. Doctor Cruz, usted es precandidato, obviamente está entre la estructura del C por L. El C por L tenía la postura de que el PRD no existía y no eran nadie. Ahora sin personería son nadie de verdad. ¿Cómo le van a aceptar en la unidad? Simplemente voten por mí y olvídense de cualquier cosa. No lo van a aceptar en el sentido de aceptarlos. Yo soy parte de un proceso electoral que se estaba conformando dentro de C por L. Históricamente, en años recientes, yo sí he tenido simpatía por C por L, inclusive en un momento dado fui parte del consejo de asesores de C por L. Ahora, yo nunca he creído que los partidos, por muy pequeños que sean, que no tengan cierto grado de cuerpo social y de expresión real. Yo nunca los he visto como nada, todo lo contrario. Que yo en algunos momentos he tenido ciertas reservas en cuanto a su historia, sí, la he tenido y no lo voy a negar, pero no quiere decir que por eso no voy a estar ahora solidario con sus miembros por esta decisión tan arbitraria que se cometió ayer contra ellos. Y no les dan la bienvenida. Bueno, yo personalmente, recordad, yo soy un precandidato y yo tengo una apertura con todos los compatriotas. Sí, voten por mí, pero fuera de eso. Bueno, pero bien, es decir, ya en términos de medidas tangibles, prácticas, eso ya es una cuestión que ya no depende de mí. Yo te estoy diciendo lo que yo, Arturo Cruz, personalmente siento y pienso. Yo entiendo. Usted entonces es un precandidato, pero no pertenece a la estructura ni está en medio involucrado con el quehacer del partido. Sí, yo te voy a decir algo. En el tema de las decisiones del partido como tal, pues obviamente he estado muy distante de ese tema, de esos procesos. Recordad que yo tengo 25 años básicamente de ser un profesor y de trabajar más en el INCAE y en una buena parte de esos 25 años he tenido que estar en Costa Rica y he tenido que estar viajando a otros países y realmente yo me he dedicado a ser más que todo un docente y consultor. Pero bien, en ese sentido no he tenido lo que podemos llamar una militancia orgánica en ninguna instancia política. Es que una de las cosas que existe en la población
y hablando de temores, es el caudillismo. Y ese es el problema que nosotros vemos que nos preocupa, por lo menos a mí me preocupa seriamente, volver al caudillismo. O sea, queremos eliminarlo y erradicarlo. Sí. O sea, nosotros estamos tratando de crear una cultura que yo les digo aquí en la radio, eliminar aquello de que el presidente es Dios, simplemente un pinche ciudadano que está corriendo como empleado público y depende del pueblo. O sea, él le responde al pueblo, pero aquí, permíteme un segundito. El C por L, con la Kitty Monterrey, ha demostrado prepotencia. Por lo menos con los medios de comunicación. Bueno, yo personalmente, y a mí me preocupa eso, pues. Te lo digo con sinceridad. Ahora, yo coincido plenamente con vos de que una de las enfermedades, no solo de Nicaragua, sino de la América española, ha sido precisamente lo que podemos llamar la personalización de la cosa pública. Y sobre todo en el caso de Nicaragua, lo que trae como consecuencia algo que es gravísimo para nuestra historia: crisis de sucesión. Cada vez que salimos de uno de estos caudillos, tenés que acudir a medios que no son institucionales y pacíficos. Y en el proceso, las ventajas económicas que se logran en esos paréntesis que supuestamente el caudillo te ofrece estabilidad, se pierden. Y nos hemos vuelto un país de restas y no de sumas. Y la única forma en que vamos a crecer económicamente de manera sostenida, en que vamos a generar los empleos de hoy y del futuro, en que vamos a eliminar la pobreza, es solamente si tenés estabilidad política, tranquilidad institucional y podés sostener esos logros a lo largo de los años. ¿Qué nos diferencia a los nicaragüenses de Costa Rica? Una cosa muy básica. Ellos tienen medio siglo de acumular riqueza. Nosotros tenemos medio siglo de acumular para después destruir. Y el neto es negativo. Y eso no puede ser. Y tiene que ver con lo que vos decís, precisamente, de que no hay esa fuerza institucional que hace de que las personas sean pasajeras y no permanentes. Yo por eso siempre he dicho que el eslogan de todo candidato presidencial en Nicaragua debe ser: yo sí me voy. Y me voy precisamente en el momento en que termina mi periodo presidencial. Te voy a decir otra pequeña cosa. Así dijo Ortega y lo dijo Chávez también, el problema es ese. No, Chávez hizo algo terrible. Chávez hizo inmediatamente una constituyente, recordá, que tuvo desgraciadamente el apoyo de la mayoría de los venezolanos, donde se le redactó una constitución diseñada para él. O sea, se hizo una constitución a su medida. Y por lo tanto, desgraciadamente, esa constitución en su momento tuvo legitimidad de origen. Yo creo, con toda sinceridad te lo digo, de que lo fundamental es saberse ir. Nuestra historia está plagada de ejemplos de los que no se saben ir. Y por eso es una historia plagada de conflictos y de guerras civiles. Doctor Cruz, ¿usted cómo, de llegar a la presidencia, cambiaría este futuro siniestro que tenemos nosotros de ciclos de violencia? Diría yo que tenemos una maldición arriba, tenemos una nube negra que nos persigue y siempre destruimos cada tanto tiempo lo que hemos construido y nunca pasamos del charco. Es una tragedia. Eso duele, ¿verdad? Porque es lo que ha construido la gente cotidianamente, de día a día. O sea, aquí piensan en el empresariado y creen que son los 5 ricos más grandes de Nicaragua. En Nicaragua hay cientos de miles de pequeños empresarios que trabajan todos los días y ese patrimonio que acumulan con su trabajo se pierde. Bueno, yo soy un gran creyente que toda presidencia del futuro, obviamente suponiendo que es la presidencia de un demócrata, es un primer paso en muchos pasos. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de proceder, y tenemos que definitivamente estar conscientes que esta es una tarea de generaciones. Pero yo sí me comprometo con dar ese primer paso, y me comprometo sobre todo a irme a tiempo. Siempre lo he dicho, a irme a tiempo. Voy a guardar la grabación. Y en esos 5 años, reactivar la economía de este país, generar más empleo, traer más inversión, traer más cooperación económica. Por eso pelearse con los norteamericanos me parece ridículo, y conservar y aumentar los empleos que tenemos en zonas francas, porque solo así vamos a eliminar la pobreza. Pero eso va a tomar tiempo, pero se puede hacer mucho en 5 años. Y el legado, y así lo veo yo, que yo dejaría como presidente de este país,
es irme en el momento en que hay que irse. ¿Y sabes qué? Irme a mi casa y no participar más en política. Bueno, yo voy a hacer una pregunta así, sacando de lo que dijo el presidente en su discurso. ¿Es usted candidato a los gringos? Mira, yo no soy candidato, yo aspiro a ser el candidato de los nicaragüenses. Eso no quiere decir de que como otros candidatos que están, otros precandidatos, que no tengan amistades de muchos años en Estados Unidos. Mira, recordad que yo estudié en Estados Unidos, parte de mi educación se formó en los Estados Unidos. Yo fui embajador en los Estados Unidos por 2 años, exactamente, y construí, como siempre, a lo largo de mi vida, muchas amistades que tienen relevancia hoy en la decisión de las políticas norteamericanas. Y sí, tengo amistades que simpatizan conmigo. Ahora bien, eso no quiere decir que yo soy el candidato de los gringos. Y recordad siempre lo que siempre he dicho, Francisco. Hay muchos gringos. ¿Qué quiero decir con esto? Están los demócratas, están los republicanos. Dentro de cada partido hay diferentes fracciones, diferentes simpatías. Y creer que uno goza del apoyo de los gringos como el ungido, no es tan así. Hay muchas veces varios candidatos de diferentes instituciones que apoyan con su simpatía esa candidatura. Pero no hay duda alguna de que el nicaragüense que pretenda que los gringos lo pongan a uno en la presidencia se equivoca. Los únicos que nos pueden poner en la presidencia son nuestros compatriotas. Bueno, y ahora ya se aclara el camino también de la señora Chamorro. Porque antes tenía decisión A o B, y estaba esperando ver contra quién se decidía, pero eso ya lo decidió el Consejo Supremo, ya solo quedó sí. A o A, ¿verdad? Claro, pero yo siempre he creído que Cristiana ella no miraba con simpatía, es mi especulación, ¿verdad?, al PRD, porque se sentía de que era un vehículo electoral bastante frágil. Sí, económicamente pobre, por ejemplo. ¿Perdón? Económicamente muy pobre. Pero además de eso, recordar que históricamente, vuelvo a insistir, a muchos les ha creado suspicacia los orígenes del partido, su comportamiento. No nos olvidemos de que fue un partido funcional para darle legitimidad de origen a unas elecciones que a todas luces no tenían la credibilidad necesaria para ser aceptadas. Entonces, no hay duda de que yo creo que siempre, y aquí especulo, en su cálculo, ella ha visto a Ciudadanos por la Libertad y a la Alianza en general como la mejor opción. Eso es lo que yo creo. Ahora, pero para que sea la mejor opción, obviamente se tenía que haber inscrito en el proceso para decidir quién sería el candidato de la Alianza. Y eran los términos de la crítica, ella no quiso someterse. Pero bien, claro, a ver, no son términos de quite, se ha hecho de paso, es decir, es algo que se consensuó y que consultó a los diferentes aspirantes a la precandidatura. Ahora, y en ese sentido, mucha gente lo celebró como un método innovador. Pero bien, yo puedo entender el porqué esa suspicacia. No la considero válida, pero después de todo, aquí en Nicaragua, como te dije anteriormente, las suspicacias son generalizadas. Y son válidas. Es que lo que pasa en algunos casos, Francisco, otros casos son producto de la imaginación sí, o de nuestros temores. Más que todos los temores, porque que se quema con leche la cuajada sopla. Hasta la cuajada sopla. Entonces aquí tenemos un problema. El problema es que esos documentos de adhesión al partido, donde usted como candidato no podía irse a otro partido, si usted perdía las primarias ahí, usted iba a aparecer en otro lado, me suena a mí a lo que está en la asamblea ahorita de la ley de los tránsfugas, donde los diputados perdieron su conciencia. Porque, bueno, es lo que pasa es que eso es grave, porque hemos perdido la conciencia del diputado. No, pero Francisco, con toda objetividad y con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Eso es en todas partes. Vos participás en las primarias del Partido Republicano o del Partido Demócrata y tenés que someterse a las reglas del partido. Y muchas veces son reglas que muchos consideran que no son necesariamente las más democráticas del mundo. Por ejemplo, en el Partido Demócrata están los famosos superdelegados, que tienen más peso que el delegado. El delegado principal, y claro, y pueden torcer el voto y cambiarlo. No, yo entiendo eso. Exacto, y en ese sentido, vos cuando entras a un partido te tienes que adaptar a sus reglas. Y una de las reglas es que cuando participás en las primarias de un partido, ya verdaderamente si perdés en esa primaria, irse a otro partido
por lo menos, aún si no es una regla, se ve muy mal. Sí, pero así lo hizo Bukele. Él anduvo de partido en partido y terminó fundando su propio partido. Claro, Francisco, Bukele es un fenómeno de la política latinoamericana. Y la razón por que Bukele ha logrado volar en la política salvadoreña es porque su sociedad política, sus partidos quedaron tan devaluados que perdieron toda la representación. Eso es lo que estoy diciendo, pasó aquí también. Porque, o sea, el problema es lo mismo. Aquí hay un problema de que muchos de nuestros partidos no tienen legitimidad social. Por eso hay el 70% de no afiliados. Por eso es tan importante renovar la fe en los partidos, porque en una democracia representativa, ¿verdad, Francisco? Es muy difícil tenerla sin partido válido, porque de otra manera viene Chávez, viene Evo Morales, viene Correa, y a su manera viene alguien con el perfil del presidente Bukele, ¿verdad? Que ha sido muy efectivo y que la gente le ha dado una legitimidad de origen incuestionable. Ahora, hay voces que están cuestionando su legitimidad de ejercicio, pero ya ese es otro rollo. Una plática que me gustaría tener, pero ya no como candidato, Francisco, sino que me gustaría verla porque más trataría de buscar alguien de El Salvador, del diario digital que tienen ellos, se me olvidó el nombre. Sí, El Faro. El Faro, ¿verdad? Pero tenés el diario de hoy, tenés la prensa gráfica. Incluso alguien de la propia presidencia que tiene un debate aquí, porque él tiene muchos fans aquí en Nicaragua y su fenómeno político es interesante para además, yo personalmente lo conozco muy bien, porque yo en un tiempo lo conocí cuando él era el alcalde de un pequeño pueblito, ¿verdad? Antes de ser el alcalde de San Salvador. Y me invitó a que lo llegara a ver. Y pasé un día entero con él. Agarré el vuelo de la mañanita de Taca, ese vuelo matador de las 5 de la mañana, y me regresé en el vuelo de la noche. Y pasé el día entero con él. Y ahí me percaté con toda sinceridad, Francisco, de que iba a ser irreversible su victoria. Se lo advertí a muchos salvadoreños que con mucha arrogancia decían de que no había forma de que él le pudiera ganar a las dos grandes maquinarias, la maquinaria de Arena y la maquinaria del FMLN, y que además de eso, que le ganara a los periódicos, al diario de hoy, a la prensa gráfica, y que además de eso le ganara al canal 2, 4 y 6. Y lo logró con un teléfono, con un iPhone, muchachos. Con esto lo logró. Es que las redes sociales, es más, Obama hizo lo mismo cuando él se metió, porque ¿quién creía en Obama? Y Obama hizo algo muy interesante, se rodeó de jóvenes. ¿Qué es lo que hay que hacer en Nicaragua? Nicaragua, 70% de los nicaragüenses tienen menos de 40 años. Imagínate. Entonces, definitivamente, este es un gobierno que se tiene que proponer para ellos. Pero yo no veo a los jóvenes participando en este proceso. O sea, lo veo ahí. Yo te voy a decir algo. Lo veo de relleno, pero no sobre el pastel. El mayor tiene 33 años, Francisco. ¿Qué mayor de qué? De edad. En los grupos. Mi equipo de colaboradores, el mayor tiene 33 años. Y para mí eso es importantísimo. Y me siento tan orgulloso de eso. Y tal vez tengo esa capacidad de comunicarme con los jóvenes, porque acordate que cuando vos das clase, eternamente sos joven, porque estás renovando cada año tu juventud con los estudiantes. Ok. Pero bueno, para concluir su participación, porque tengo otro invitado en la siguiente media hora del programa y voy a robarme unos minutos más del siguiente programa. ¿Cuál sería su plan de trabajo para llegar a usted como precandidato? O sea, ahorita vienen las primarias del partido y usted se está dando a conocer aquí. ¿Por qué tienen que votar por Arturo Cruz y no por cualquier otro? No, claro, eso lo vamos a ver cuando vengan los debates. Por eso es que los debates son tan importantes, Francisco. Pero no todo el mundo no hay democracia sin debates. Usted va a debatir solo. No vamos a debatir solo. Ahí va a estar Juan Sebastián Chamorro, que a todas luces vos sabés que es sumamente competente. Sí, pero como que va a pelear con el chocolatito. En las encuestas don Juan Sebastián Chamorro no está participando mucho. Y si el otro señor, Luis Freite, el que está con ustedes, solo saca el 2% de valor. Pero a ver, Francisco, obviamente, entre más incluyente es el ejercicio, es mejor. Soy el primero en decirte eso. Y interpretar lo que te estoy diciendo, Francisco, sí, que vos verdaderamente agarrás al vuelo las cosas. Y te quiero decir lo siguiente, los debates
son esenciales y el país te ve. Por eso es que es tan importante. Y además de eso, los debates van a incidir, obviamente, en las encuestas, porque las encuestas tienen mucho valor, sobre todo si son bien hechas. Entonces, una de mis expectativas es lograr participar en esa gran discusión. Un debate como debate no, porque sea, pero sí me gustaría usted con gente del exilio. Mira, aquí. Claro, lo que pasa es que yo lo coordino y lo hablamos, yo lo modero. Porque encantado, Francisco, lo podemos conversar. Y yo lo que te quiero decir es lo siguiente: yo encantado de regresar a tu programa, así que cuando vos digas. Perfecto. Porque otra persona que no quiso dar debate, creo que es la señora Chamorro, ella dijo que no debatía. No le he oído decir eso, sinceramente. Pero bueno, puede ser. No da entrevistas, yo la he seguido por todos lados. Y yo la única entrevista que dio fue con Carlos Fernández Chamorro, media hora y 3 preguntas. El valor de dar entrevistas, ¿no? O sea, no lo entiendo. Si hay esa renuencia a dar entrevistas, no lo entiendo, porque como periodista ella debería reconocer el valor de dar entrevistas. Pues ese es el problema. O sea, yo noto digo yo, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Porque si estamos nosotros criticando, y alguien me decía, nosotros nos convertimos en lo que criticamos. Y es una cosa que hay que romper. Nunca convertirte en lo que criticas. Por eso es que las revoluciones violentas, históricamente, Francisco, se terminan volviendo una caricatura del régimen que sustituyen. Es fundamental, por eso, el cambio pacífico e institucional y democrático. Bueno, le cedo los micrófonos, ahorita unos 3-4 minutos, el tiempo que usted necesite para hablar del pueblo directamente, sin interrupción. Francisco, primero que todo te quiero agradecer por darme este espacio con la audiencia. Yo lo que quiero decir es que yo entré a esta contienda con un propósito, que es dedicar mis energías, mis recursos, mi inteligencia, mi experiencia, mi buena voluntad, a ver cómo sacamos a Nicaragua adelante, porque estoy confiado que lo podemos hacer. Yo soy un gran creyente que el potencial de Nicaragua es excepcional. Y yo que vivo viajando y veo otras experiencias de países, y cuando regreso a Nicaragua y veo la capacidad de los jóvenes, veo la capacidad de los campesinos y sus iniciativas empresariales, su capacidad de productividad, simple y sencillamente me maravillo. Y lo que yo tomé la decisión, y recuerden, yo no vengo de la política, yo vengo de la academia, vengo de ser maestro, de ser profesor de 25 años, es de entrar en esto precisamente para ver qué hacemos con firmeza para crear instituciones democráticas que sean capaces de promover crecimiento económico sostenido, de generar empleo de calidad y a la misma vez en el proceso ir eliminando la pobreza. Óigame bien, no estoy hablando de disminuir la pobreza, estoy hablando de eliminarla. ¿Y cómo se eliminaría la pobreza? Con instituciones sólidas, crecimiento económico sostenido, generación de empleo, inversión extranjera, inversión nacional, más comercio, más recursos del Banco Mundial, más recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, buenas negociaciones con el Fondo Monetario. Así, y hacerlo año tras año, tras año, tras año. No lo puedes hacer solamente por un año, o por 2, o por 3, o por 4, o por 5. Pero si lo haces por 10 años de manera consecutiva, o 15 años, este es un país que se va a transformar. Y va a pasar de ser un país, como le dije anteriormente, Francisco, como te dije, de restas a ser un país de sumas. No podemos dejar de trabajar todos los años y cada año enriquecernos más, como sociedad, como país. Y eso se hace solamente con el tiempo, año tras año tras año. Pero en 5 años podés hacer mucho. Porque además de eso, fíjate bien, Francisco, la economía mundial está por dar un despegue económico tremendo. Va a haber más turismo, va a haber más remesa, va a haber más inversión de afuera, va a haber más empleo, pero necesitas un gobierno que pueda potenciar todo eso. Aquí no se trata solamente de llegar a la presidencia o al gobierno, pero aquí de lo que se trata es llegar a la presidencia, al gobierno, para transformar al país, para aprovechar los momentos que Nicaragua va a tener en este ciclo de los próximos 5 años en la economía mundial. Me da una profunda tristeza que por qué no podemos, como los costarricenses, aprovechar estos ciclos. Nuestra gente es extraordinariamente trabajadora, extraordinariamente inteligente. Nuestra juventud es de lujo.
Nuestras playas son espectaculares. Nuestro verdor en el invierno es tan intenso que abruma la belleza de ese verdor. ¿Y por qué entonces no aprovechar todo eso? No, sí, lo que yo comentaba, que la pandemia, aparte por la tragedia, la pandemia, etcétera, pero la pandemia también fue un acelerador de tecnología y de desarrollo para otros países. O sea, se está hablando de que se pueden aprovechar un desarrollo que de lo que se iba a hacer en 10 años de manera tecnológica, se hizo en 1. Ahora las innovaciones son extraordinarias. Son un último comentario. ¿Te imaginas, Francisco, que tengamos un país con riego nacional, que haya el riego en toda Nicaragua y sobre todo en el corredor seco, y que de repente el productor rural pase de una cosecha al año a 2 o a 3 cosechas? Su ingreso se le triplica en un año y deja de ser un productor pobre y pasa a ser un productor próspero. ¿Por qué no podemos hacer eso, digo yo? ¿Por qué lo hacen otros y no nosotros? Ayer yo estaba viendo tanta riqueza, de tantos recursos. Yo estaba tomando una cátedra ayer de la Universidad de Cádiz, en España, y estaban diciendo precisamente sobre eso, de que ahora los riegos de las plantas de café o de cítricos allá en España, con un teléfono celular, el productor puede saber cómo está el nivel de humedad del suelo, a dónde necesita. Todo es totalmente digitalizado y todo se ha acelerado ahora con el COVID, porque la tecnología está ahí, o sea, teletrabajo. Esta conferencia hace un par de años, hace un año y pico, no se hubiera dado así como se está dando tan simplemente con Zoom. Nosotros no lo teníamos instalado aquí en la cabina. Ahora, si no es esto, Francisco, ha cambiado la vida. Fíjate, que también es un problema que tiene el productor nicaragüense. No tiene crédito y no tiene asistencia técnica. ¿Te imaginas el productor nicaragüense con crédito y asistencia técnica? Y te voy a decir algo, el mejor pagador es el pobre. Ese cuento de que no hay que darle crédito a los que no tienen el ingreso suficiente porque son más riesgosos es totalmente fuera de lugar. Es el más confiable. ¿Te podés imaginar cómo cuida el crédito un pequeño comerciante? Lo cuida como sus ojos. Sí, yo sé. Por eso que son tan confiables. Y la otra cosa que hay que trabajar, que no hemos mencionado aquí, es la educación. Usted es un profesor, porque yo la siento desfasada, no está de acuerdo a las necesidades del país. Y los planes de estudio, para mí no tienen estándares. Debería haber un examen de estandarización para graduación, para que el que salga sabiendo. Pero tenés que apoyar al estudiante también, ¿verdad? Tenés que ayudar. Pero que no pase por bola pasada. Porque verdaderamente necesitamos darle un apoyo al estudiante universitario y crear mejor infraestructura. ¿A qué le llama apoyo usted, en Nicaragua es un drama, Francisco. ¿A qué le llama apoyo usted? De tutores. Cuando vos ves que el estudiante no está a la altura de la materia, vos le pones un tutor, ¿verdad? A ellos y hacer grupos de estudiantes con estudiantes más calificados que están en el otro año y los pones a ayudar, los ayudar a ese grupo de estudiantes que no tienen tal vez las destrezas de los otros. Y todos se ayudan, porque eso es fundamental, porque tenés que sacar a la gente adelante y ayudarlas a salir adelante. Y el que enseña aprende al mismo tiempo. Sin duda alguna, mira, la maravilla de ser profesor es que no dejas de aprender. Sí, uno enseña el 10% y se queda con el 91%, porque no puede transmitir todo lo que uno sabe. Oíme, yo por eso decía que qué mejor cargo tenía yo en el INCAE que leer, que me pagaban por leer y por dar clase, imagínate. No, yo sé lo que es eso, doctor Cruz. Antes de terminar, me gustaría que nos contara un poquito sobre su currículum. ¿Quién es el doctor Cruz? Bueno, conozcámoslo. Sí, yo estudié una licenciatura en Economía en American University en Washington. Posteriormente saqué una maestría en Ciencias Políticas en Johns Hopkins. Y después me fui a hacer el doctorado en Oxford, en Inglaterra, en el Departamento de Historia Moderna, ¿verdad? Y pues invertí mucho tiempo estudiando, tal vez demasiado, ¿verdad? Y mi tesis doctoral en Oxford fue escogida entre las tesis doctorales que Oxford publicó, y lo cual a mí me llenó mucho de orgullo, porque la mayoría de las tesis obviamente se aprueban y se guardan, pero que tu tesis doctoral la publiquen en la propia universidad, pues no deja de ser para mí una de las grandes fuentes de orgullo. Claro. Y se la dediqué a mis abuelos y a mi hija y a mi padre.
Felicidades. No, es bueno saber con quién estamos hablando, porque la gente sepa el currículum. No estamos hablando con una persona que simplemente habla, tiene una trayectoria, pero hay que llegar a la silla. Hay que llegar a la silla. Hay que llegar a la y solo silla. se llega a la silla con el apoyo de los nicaragüenses, saliendo a votar masivamente. En caso que la señora Chamorro se sume, porque eso está más dudoso que Medardo. Sí, no lo entiendo. Yo quisiera tenerle enfrente y que me diga, decídase una sola vez, pues, pero bueno. Usted haría fórmula, se supone, ustedes dos serían la fórmula en las encuestas. Yo hago sondeos de opinión, yo creo en preguntarle a la ciudadanía. Acá rato hago sondeos de opinión. No los publico todos, pero yo tengo un sentido de lo que está pasando y vivo haciendo sondeos. ¿Okay? Y ahí tienen en las redes sociales un montón de sondeos. Ustedes dos son los que pegan, pues, o sea, obviamente ella y ustedes son los que pegan. En el otro lado pegaba Félix Maradiaga, ¿verdad? Pero ya, Félix, no sé qué va a pasar con él, voy a hablar con él hoy en la noche. Y la fórmula, yo sé que está Juan Sebastián y está otro, pero vaya, los que llevan la cabeza, en este caso sería usted y la señora Chamorro. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Usted aceptaría que le tocara ser vice de ella? Bueno, vos sabés que... Porque no le preguntaba bien si ella aceptaría ser vice suyo. Presidente, ¿no? Claro, yo sé que usted está para presidente, pero en un caso dado. Bueno, mira, obviamente falta mucho todavía en el camino que recorrer. Una pregunta y yo difícil. estoy abierto, vos sabés, a ayudarle al país, ¿verdad? En lo que sea y como sea. Eso significa que un sí. Perfecto. No, eso significa que estoy con la voluntad de hacer todo lo que yo pueda hacer por nuestra patria, que está en un momento de donde lo hacemos o la derramamos, Sí. para ponerlo en términos coloquiales. Sí, lo hacemos. Bueno, doctor Cruz, me gustaría tenerlo en otro programa, voy a coordinarlo con Indira. Ahora me gustaría ver Francisco, si va a ser un